¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida a Noticias 365. Soy Estefanía Arrada y es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias, Bolivia 365, los esperamos. Llegó al país un grupo de 6 expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales investigarán los hechos de violencia desde septiembre a diciembre del 2019. Mediante un comunicado, la CIDH ha manifestado que esta investigación se realizará de manera imparcial. Un grupo de 6 expertos independientes investigará desde este lunes en Bolivia los hechos de violencia suscitados entre el 1 de septiembre del año 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año. Estos expertos son parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo de estos especialistas no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación de los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado, afirmó un reporte de la CIDH divulgado el fin de semana. Este grupo interdisciplinario de expertos independientes está integrado por Julian Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tapata Valdés, Marlon Weichertz y Jaime Vidal, quien será el secretario ejecutivo de esta entidad. El gobierno de Luis Arce Catacora afirmó que pese a que el convenio se firmó durante el gobierno de Yanine Áñez, fue bloqueado y no avanzó. La expresidenta efectivamente observó a 2 de sus integrantes. Recordemos que el 22 de febrero de la gestión pasada, el gobierno de Yanine Áñez pidió a la CIDH que aparte a 2 expertos argentinos del grupo que investigaría los hechos, los cuales son Patricia Tapata y Juan Méndez. El boletín de esta instancia afirma que se desarrollará un trabajo de manera independiente e imparcial. Programarán encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como las organizaciones de la sociedad civil, respetando las normas sanitarias del cuidado que exige el contexto de la pandemia. Además, recurrirán a cualquier fuente de investigación que consideren relevantes. Recordemos que el ministro de Justicia, Iván Lima, remarcó que esta es una comisión independiente de la CIDH a partir de un convenio suscrito en diciembre del 2019. Entre sus atribuciones estará elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en ese periodo indicado. El Movimiento al Socialismo realizó un ampliado nacional este fin de semana a la cabeza del presidente de este partido político, Evo Morales, el cual ha fijado una meta de ganar al menos 7 gobernaciones en el territorio nacional y 300 alcaldías en las elecciones subnacionales que se llevarán a cabo en marzo. En este encuentro estuvo presente el presidente del estado, Luis Arce Catacora. El Salón de Eventos Casa Campestre fue el escenario de encuentro de Evo Morales, el expresidente del Estado, y Luis Arce Catacora, y el actual vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. Esto tras iniciar el ampliado del movimiento al socialismo, que daría filas para las elecciones subnacionales. Todas nuestras autoridades. Luis Arce Catacora dijo que las 2 cuadras de cola para entrar al evento demuestra que son el partido más grande del país y que el MAS es mayoría. Que nosotros, el MAS y PSP, somos nuevamente y muy claramente la primera fuerza política. Entre tanto, los militantes gritaban: queremos gente nueva, queremos gente nueva. El exmandatario Evo Morales planteó que para blindar el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca se debería ganar al menos 300 alcaldías y 7 de las 9 gobernaciones. Lo mínimo, hermanas y hermanos, nuestra meta. Hay que ganar por lo menos 7 gobernaciones y vamos a ganar 7 gobernaciones. Mínimo 300 alcaldías. Es el mejor blindaje para defender nuestro proceso
respaldar, apoyar al compañero Lucho Presidente. Tras culminar este ampliado, Evo Morales brindó una conferencia de prensa. También solicitó se aplique el MUYU. Conozco el municipio de Huanuni, 5 años un indígena, 5 años un minero. Se turnan, ya es sagrado, ¿no? Y así en todas partes, ¿no? Provincias, municipios se eligen. Recordemos que el movimiento al socialismo en las elecciones del 18 de octubre se lanzó con el triunfo en 300 de los 340 municipios, pero en las municipales 2014 las cifras fueron algo dispersas. Triunfaron en 239 municipios. Ese mismo año, el MAS ganó en 6 de las 9 gobernaciones. El periodista y ex gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, anunció que revelará los detalles acerca de la salida del expresidente Evo Morales en la crisis política del 2019. El periodista y exgobernador de Cochabamba, Iván Canelas, anunció este domingo que revelará detalles de la salida de Evo Morales de Bolivia durante la crisis política de noviembre de 2019. En el segundo tomo de la autobiografía del exmandatario sobre sus 14 años de gobierno, según dijo a la radio Causachincoca, el gobernador y autor del libro autográfico del exmandatario de Orinoca al Palacio Quemado, se refirió a los últimos momentos de Evo Morales en Bolivia el pasado 12 de noviembre. Han hecho todo para que no salga vivo de Bolivia. Han intentado detenerlo en el aeropuerto de Chimoré y Evo teme dormir prácticamente en el monte, afirmó. De acuerdo a algunos párrafos, hasta el último momento cuando el avión de México llega, Evo, Álvaro y Gabriela suben al avión y van a la punta de la pista para partir. No lo dejan con el argumento de que el tiempo ha terminado. Tuvo que hablar Álvaro con el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Terceros, para decir de que él va a ser el responsable de una masacre en el aeropuerto de Chimoré, porque ahí estaban concentradas 10.000 personas del trópico para evitar que Evo no sea asesinado o detenido. Canelas hizo un repaso de la crisis de noviembre de 2019 y afirmó que también sufrió el hostigamiento, pues durante 10 días un grupo cercó su domicilio donde vivía en Cochabamba, y luego sus colegas periodistas le advirtieron que el entonces ministro de gobierno Arturo Murillo dio la orden para que sea detenido. Posteriormente, Evo Morales le hizo la misma advertencia, por lo que decidió dejar el país y asilarse en Argentina, donde estuvo trabajando al lado del expresidente, colaborando en la campaña para las elecciones nacionales en las que ganó el binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca por el movimiento al socialismo. El 18 y 19 de diciembre se inscribirán los candidatos a las 9 gobernaciones y 337 alcaldías en el territorio nacional. ¿Conozca usted quiénes son los precandidatos hasta el momento? En miras a las elecciones subnacionales, distintos partidos políticos buscan realizar alianzas y también buscan candidatos para estos comicios, que según el calendario electoral se llevarán a cabo el 7 de marzo del 2021. El primero en lanzar su candidatura para la ciudad de La Paz fue el exdiputado por Unidad Demócrata, Amílcar Barral, el líder de la Nueva Alianza Bolivia, que ya fue candidato en 2 oportunidades, aunque anunció acercamientos con Somos Pueblo, de Rafael Quispe, quien también es candidato a la gobernación del departamento de La Paz, pero quien también dio a conocer su candidatura a la alcaldía de la ciudad de La Paz es Iván Arias, el exministro de Obras Públicas. Se suma el exviceministro de Defensa y Consumidor, Guillermo Mendoza, quien dio a conocer su candidatura, pero no precisó la sigla con la que estaría en la arena electoral. Desde el movimiento al socialismo, por meses se perfilaron algunos nombres, entre ellos Guillermo Mendoza para la alcaldía de la ciudad de La Paz. También está César Duweiler, el exgerente de Mi Teleférico. Sol.bo, por otro lado, realizó una primaria interna en la que el secretario ejecutivo edil Álvaro Blondel es el favorito para asumir la candidatura por esta sigla para la ciudad de La Paz. En la ciudad del Alto, en primer lugar, se buscó la candidatura de Eva Copa, la expresidenta de la Cámara de Senadores, pero también estaría como precandidato Sergio Choque, el expresidente de la Cámara de Diputados. A estas precandidaturas se sumarían Zacarías Maquera y Abel Mamani. A la gobernación de Chuquisaca existen 11 posibles candidatos que confirmaron su interés en terciar para la gobernación de Chuquisaca y la alcaldía de Sucre. En Cochabamba existe una treintena de organizaciones políticas habilitadas para postular candidatos en ese departamento y algunos municipios. Ya en Santa Cruz, Adriana Salvatierra, Mario Cronenberg y Reimi Ferreira estarían en la terna del movimiento al socialismo para ser
candidatos a la gobernación de Santa Cruz. Entre tanto, Bolivia va rumbo a las elecciones subnacionales 2021. La fecha fue fijada por el órgano electoral plurinacional para el 7 de marzo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha revelado que el exdirector de Migración, Marcel Rivas, utilizaba esta institución para realizar persecución política a periodistas, diplomáticos, empresarios y exfuncionarios públicos. También ha revelado que se ha encontrado al menos 500 alertas migratorias ilegales. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este lunes que Marcel Rivas, ex titular de la Dirección General de Migración, utilizó la institución para realizar persecución política a exfuncionarios públicos, políticos, periodistas, diplomáticos y empresarios. Reveló que se encontraron unas 500 alertas migratorias ilegales. Utilizaba la institución de migración para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad. De 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% fueron ilegales, para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios. También detalló que son 495 disposiciones emitidas desde ese despacho para evitar la salida del país de personas que no tenían procesos abiertos. No había requerimientos fiscales ni órdenes judiciales. Anticipó la presentación de una denuncia penal contra la presunta comisión por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes contra Rivas. Con esta nueva denuncia, Rivas suma un nuevo proceso en su contra, ya que actualmente está investigado por la presunta complicidad en la salida del país de los exministros Arturo Murillo, de Gobierno, y de Fernando López, de Defensa. Un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz. El ministro de Educación, Adrián Quelca, prevé el retorno de las clases los primeros días de febrero del 2021 y estas se realizarán de manera semipresencial. El ministro de Educación, Adrián Quelca, anticipó este domingo que las clases semipresenciales iniciarían la primera semana de febrero de 2021 en todo el territorio boliviano. El Ministerio de Educación ha diseñado una propuesta base para que podamos consensuar con diferentes actores de la educación el inicio de las actividades escolares el 2021, bajo la modalidad semipresencial, a partir del mes de febrero, manifestó el ministro de Educación. Asimismo, explicó que la modalidad no abarca las clases todos los días, pero se ha abordado un contenido dosificado enmarcado en materiales de apoyo y también con el apoyo de la plataforma virtual y las redes correspondientes. Anunció que el retorno a las labores escolares será coordinado con todos los actores, es decir, padres de familia, profesores y demás gobiernos municipales y departamentales, para garantizar la aplicación de las medidas de bioseguridad. Ya hay tensión en Cochabamba. Padres de familia protagonizaron protestas al frente de la oficina de recaudaciones de la alcaldía de Cochabamba. Ellos procedieron a tapiar las puertas, por lo cual la policía boliviana tuvo que intervenir con agentes químicos para poder dispersarlos. Padres de familia protagonizaron una protesta frente a la oficina de recaudaciones de la alcaldía de Cochabamba, en cercanías a la Plaza Colón, procediendo a tapiar sus puertas, y la policía boliviana tuvo que recurrir a agentes químicos para dispersarlos. Las movilizaciones surgen por la exigencia de ese sector para la entrega de canastas escolares ante la clausura de la gestión académica, tal como sucede en otros municipios del país, donde también hay incidentes. En este caso, el reclamo se tornó violento y ante la acción de los uniformados, que procedieron a levantar los ladrillos colocados en las puertas, los padres de familia optaron por lanzar objetos contundentes, hecho que fue respondido con granadas de gas lacrimógeno. En medio del operativo policial, algunos menores de edad que acompañaban a sus padres resultaron afectados por los agentes químicos, mientras que la dirigencia de los movilizados anticipó que radicalizarán su protesta. El ministro de Gobierno ha posesionado al Estado Mayor de la Policía Boliviana. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó al nuevo Estado Mayor de la Policía Boliviana, el cual será dirigido por el coronel
Juan Luis Cuevas. Sí, seguro. Si así lo hacen, quedan posesionados como subcomandante general y jefe de Estado Mayor Policial, inspector general y presidente del respetable Tribunal Disciplinario Superior de la Policía. Muchas felicidades. La autoridad del gobierno dio 2 semanas a las nuevas autoridades policiales para entregar un informe sobre el rendimiento y eficiencia de cada dirección de la institución, para determinar de esta manera los ascensos y destinos de la policía boliviana. Para que en el plazo de 2 semanas, cada director recientemente posesionado, cada director nacional, me haga llegar una propuesta de evaluación de cada una de sus direcciones, con indicadores, para que se pueda establecer con efectividad el trabajo de la policía que están realizando en cada una de las áreas donde se desempeñarán funciones. Para que de esta manera sepamos de manera objetiva y realmente quiénes son los mejores efectivos policiales, con un mejor desempeño en la realización de sus funciones. De manera objetiva, para que sean tomados en cuenta para ascensos y destinos. También fueron posesionados el coronel Víctor Hugo Soria Morrón como presidente del Tribunal Disciplinario Superior. El nuevo inspector general de la policía es el coronel Orlando Ponce Málaga, mientras que el coronel Rudy Uria Gutiérrez fue posesionado como director nacional de personal. También fue posesionado el coronel Ismael Tito Vilca, quien es el nuevo director nacional de inteligencia. El coronel José Alexander Echavarría es el flamante director nacional de planeamiento y operaciones, y el coronel Edwin Oblita Siles, el nuevo director nacional de administrativa. Militares piden dejar de manosear a las Fuerzas Armadas con la frase cubana «patria o muerte». La sugerencia e intención de reponer la consigna «patria o muerte, venceremos» en las Fuerzas Armadas por parte de alguna dirigencia y autoridad de gobierno del presidente Luis Arce Catacora ha desatado una ola de críticas en la sociedad boliviana, particularmente en sectores castrenses que rechazan este propósito, al sostener que Bolivia tiene lemas legítimos, entre ellos la patria debe vivir así tengamos que morir, y que no se permitirá nuevamente la imposición de una frase cubana que a lo largo del tiempo sufrió cambios. A poco menos de 2 semanas de la nueva asunción presidencial, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, demandó al nuevo alto mando de la restitución de la arenga cubana. Ante estos sectores castrenses que guardan reserva para evitar represalias, sostienen que se está confundiendo el rol del ministro de Defensa, toda esta vez que esta autoridad administrativa y de nexo con el gobierno. El ministro de Defensa es una autoridad administrativa solamente. El artículo 22 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas señala que el ministro de Defensa es el organismo político y administrativo de las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe al mando a lo técnico, operativo y no puede cambiar la doctrina de las Fuerzas Armadas, refirió uno de los militares. Un político no va a enseñar a los militares qué es y cómo es el patriotismo. El señor ministro seguramente no conoce la palabra honor, pues eso es lo que practicamos los militares. El ministro no puede imponer abusivamente esa arenga extranjera de patria o muerte. Estamos defendiendo nuestro honor como soldados bolivianos, afirmó Edgar Morales, suboficial maestre en servicio pasivo de la Fuerza Aérea, quien no tuvo dificultad en dar a conocer su identidad. La mujer que flageló a un niño en Guarne será procesada e investigada por tentativa de infanticidio, así lo ha mencionado el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, Ángel Morales. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, Ángel Morales, afirmó que la agresión que sufrió un infante de 2 años en Guarnes y que causó conmoción en el país será investigado por tentativa de infanticidio, lesiones graves y gravísimas. Un hecho de violencia causando lesiones graves, gravísimas a un menor de 2 años y también a una hermanita de 13 años. Ya se ha hecho la explicación correspondiente del caso. El día de ayer, en horas de la tarde, se procede con el arresto posterior, su aprehensión de las mismas, y son puestas a conocimiento de la Fiscalía para que, de acuerdo al procedimiento, sean llevadas, constituidas a una audiencia cautelar ante un juez que corresponde. El suceso ocurrió en la región oriental de Santa Cruz, cuando la madre de la menor salió a trabajar y lo dejó al cuidado de su otra hija de 13 años. El niño aparentemente habría sido agredido con un cable o un objeto más contundente
explicó a los medios el director de la FELCC. La hermana del menor comentó a la madre que después de que saliera a trabajar, la muchacha, identificada como Lisette, sobrina de la arrendataria donde viven los niños con su madre, entró al cuarto en el que vive esta familia y le sacó de allí y procedió a golpear al pequeño, según el certificado forense del caso difundido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Imágenes compartidas en Facebook por otras personas para hacer las denuncias muestran al niño con marcas en el rostro y la espalda dejadas por su agresora, que pudo usar un palo o un cable para golpearlo, un hecho que ha causado conmoción en las redes sociales, donde varios internautas pidieron justicia para el menor. La aparente causa de la agresión fue que el niño habría dañado el pasado miércoles la cubierta del teléfono móvil de Lisette y una tarjeta de banco, por lo que ella quedó enojada y desde ese día andaba agrediendo verbalmente al menor y a su hermana, indica el certificado forense. Identifican a 2 tipos de especies de ratones que podrían transmitir el arenavirus. Este es un tipo de fiebre hemorrágica y según expertos la tasa de letalidad es del 55%, por lo que no podría causar una epidemia en el país. En la investigación epidemiológica que realizamos hemos encontrado a 2 tipos de roedores de la familia Oligorhizomys que transmiten el virus Chapare y que provocan el arenavirus. Se trata del Microtis y Orhizomys, dijo el experto en epidemiología René Barrientos. Este estudio se realizó porque entre mayo y junio del 2019 se confirmaron al menos 11 casos de arenavirus en la comunidad de Siliamo, de Caranavi y Palos Blancos de La Paz. De este número de infectados, 2 perdieron la vida, una médica interna del Hospital Municipio de Caranavi y un gastroenterólogo del Hospital del Tórax. Este estudio no se confundió antes porque el caso fue relegado por la pandemia de la COVID-19. Barrientos explicó que al ser de la misma familia, estos ratones se caracterizan por ser roedores de cola larga o colilargo, la misma que alcanza el doble del tamaño de su cuerpo. Son también conocidos como los ratones saltarines. Según el especialista, estos roedores se encuentran distribuidos por el río Mamoré y por las zonas tropicales, como el Chapare y el norte de La Paz. Usted se informa en Noticias 13:05. Permítanos una pausa. Retornar estaremos con más información. No se separe. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de presentarles las noticias más importantes en el ámbito internacional en nuestro compacto. Berlín quiere comenzar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Alemania antes de que termine el año. El ministro federal de Salud, Jens Spahn, dijo el lunes que ve motivos para el optimismo. Calcula que la campaña de vacunaciones terminará a finales de 2021. Alemania, con una población de unos 83 millones de personas, podría hacerse con unos 300 millones de dosis de vacunas. Además, el ministro ha destacado la contribución alemana a la investigación del remedio contra la pandemia. Gracias a las vacunas ya hay una vía de salida para esta pandemia, lo decía este lunes el ministro alemán de Sanidad, que auguraba para finales de diciembre el comienzo de la campaña de vacunación en Alemania cuando haya un permiso para Europa para la vacuna alemana de BioNTech. También apuntaba que será una oferta y no en ningún caso una campaña de vacunación obligatoria. Entre tanto, todo apunta a que las actuales restricciones vigentes en Alemania se van a prolongar hasta el 20 de diciembre, es decir, que van a permanecer cerrados
los hoteles, los restaurantes y los locales de ocio, y que se va a seguir pidiendo a la población que permanezca en sus casas el mayor tiempo posible. Los estados con menos incidencia de contagios, con menor densidad de población aquí en Alemania, como son Schleswig-Holstein y Mecklemburgo ante Pomerania, quizá puedan evitar el rigor de las nuevas restricciones porque tienen un menor índice de contagios. Están por debajo de los 35 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Reino Unido celebró el lunes los resultados de la fase 3 de pruebas de la nueva vacuna contra el coronavirus que desarrollan la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca, que el ministro de Sanidad calificó de fantásticos. Según el ministro Matt Hancock, la efectividad de la vacuna podría alcanzar el 90% y ya alcanza una media superior al 70%. Reino Unido quiere comenzar con las vacunaciones antes de Navidad y planea reducir las restricciones debidas a la pandemia a partir de la Semana Santa del año que viene. En Hong Kong, los 3 activistas Joshua Wong, Ivan Lam y Agnes Chow se declararon culpables de haber organizado una asamblea no autorizada en junio de 2019 y permanecerán bajo custodia en un centro de detención de la ciudad en espera de la sentencia. Wong anunció en Twitter que se declararán culpables de incitar y organizar la manifestación, que no fue autorizada, pero no culpables de haber organizado conscientemente un acto ilegal. Seguimos en el ámbito internacional porque miles de guatemaltecos se dieron cita este fin de semana para protestar en contra del gobierno de este país. Entre sus protestas se realizó la quema de una parte del Congreso. Miles de guatemaltecos se lanzaron a las calles del centro del país para manifestarse enardecidos en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, en una serie de protestas que culminaron con la quema de una parte del Congreso y la dispersión de los asistentes mediante bombas lacrimógenas. Los cuerpos de socorro han advertido que al menos media docena de personas han sido atendidas por heridas, además docenas afectadas por los gases lacrimógenos sin que se registraran fallecidos en los incidentes, aunque la información divulgada por las autoridades aún es preliminar. Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse en contra de Yamatei y el Congreso guatemalteco tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para 2021. Dicho presupuesto ha sido descrito como opaco por expertos tras avalarse de madrugada sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos. Decenas de personas también se manifestaron en Bogotá, piden paro nacional y exigen un cambio de rumbo del gobierno de Iván Duque. Decenas de personas se manifestaron el sábado en Bogotá en contra del gobierno, en una de las movilizaciones menos numerosas desde que se iniciara hace un año las protestas del llamado paro nacional. Según la Secretaría de Gobierno de la capital, los estudiantes lideraron 23 marchas y plantones que se desarrollaron en su gran mayoría de forma pacífica. Somos más los estudiantes porque los estudiantes somos el futuro del país y no simplemente es el hecho de esto que está pasando, sino de ponerse los zapatos, apoyar, porque para algo es el paro nacional. Puede que usted esté bien, pero otra persona no está bien, y eso es pensar con equidad. Creo que en algún momento Colombia tenía que despertar. Si lo hizo hace un año y ya no lo hace ahorita, tal vez por lo de la pandemia, está bien, pero creo que los estudiantes ya no nos importa eso. Nos importa más que un virus o lo que sea, en serio, el futuro de Colombia. Encapuchados, destrozaron una patrulla y motocicleta de policía, lo que llevó a que el escuadrón antidisturbios acorralara a su vez a manifestantes en la sede de la Universidad Nacional. Brasil este domingo vivió su tercer día consecutivo de protestas en contra del racismo en este país. Los manifestantes portaban carteles en el cual decían una frase mundialmente conocida: las vidas negras importan. Brasil vivió este domingo por tercer día consecutivo una nueva jornada de protestas contra el racismo por el asesinato a golpes de un cliente negro a manos de 2 guardias de seguridad de un supermercado de la sureña Porto Alegre. El epicentro de esta nueva jornada de manifestaciones fue la región metropolitana de Río de Janeiro, donde decenas de activistas de colectivos antirracistas se movilizaron hasta las sedes de la red francesa de supermercados.
Las dos protestas, con personas portando carteles con mensajes contra la discriminación racial, como el ya mundialmente conocido Vidas Negras Importan, se realizaron de manera pacífica y estuvieron acompañadas por contingentes de la policía militarizada y del batallón especial del control a la multitud. Las duras imágenes que muestran a la víctima siendo acribillada a puñetazos por uno de los vigilantes en el estacionamiento mientras el otro le sujeta impresionaron a Brasil, donde se celebraba el viernes el Día de la Conciencia Negra. Se registraron un mortal ataque de cohetes en el centro de Kabul, reivindicado por el Estado Islámico. Un ataque con cohetes sacudió el sábado la capital de Afganistán. Las explosiones tuvieron lugar en zonas muy densamente pobladas de Kabul, la mayoría cercanas a la zona verde, un vecindario prácticamente fortificado donde se encuentran las sedes diplomáticas y de las grandes empresas y los grandes domicilios de diplomáticos y expatriados. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado en el que, según afirmó, se utilizaron 28 cohetes Katyusha. Antes, los responsables gubernamentales habían acusado a los talibanes, cuyo portavoz declaró que el grupo no tenía nada que ver con el incidente. El ataque tuvo lugar unas horas antes de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegara a Qatar. Allí se reunió por separado con los negociadores talibanes y del gobierno afgano en medio de señales de progreso en sus negociaciones de paz. Esta semana, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos anunció la retirada de Afganistán de 2.000 soldados. En el acuerdo firmado en febrero en Doha por Washington y los talibanes, se prevé que las tropas estadounidenses estén fuera del país a mediados del 2021. Poner fin a la intervención militar más larga en la historia de Estados Unidos es uno de los raros puntos de los que están de acuerdo el presidente Donald Trump y su sucesor, el demócrata Joe Biden. Hasta aquí la información, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Les mando un fuerte abrazo. Permiso.